Y ahora le daremos el uso de la palabra a la maestra Carmen López Flores, quien es actualmente jefa del programa de educación en UNICEF México, ha coordinado distintos proyectos de educación indígena y se ha desempeñado como funcionaria pública, evaluadora e investigadora, principalmente en Bolivia y Perú, y ha apoyado programas educativos para población indígena en Guatemala y Venezuela. Ella es maestra en educación intercultural bilingüe. Maestra López tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer en primer lugar al Instituto Belisario, a la Comisión de Educación del Senado, con quien ya tenemos una trayectoria de trabajo que empezó con la promulgación y la revisión de la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, así como el proceso de armonización que todavía está en curso de la Ley General con otras leyes que tendrían, en este caso, que ser la Ley General de Educación. Al Incidencia Civil en la Educación, por supuesto, su gentil invitación para poder estar en este auditorio esta mañana con todas ustedes, todos y todas ustedes. En primer lugar, quiero retomar dos comentarios que hizo la senadora en la mañana, en el sentido de reconocer la educación como un bien público. Esto es clave, es entender que no es un servicio, que no es una dádiva, es un bien público que es propiedad de todos y todas los ciudadanos y del Estado. Y en segundo lugar, el carácter de derecho habilitante. Cuando nos fijamos la meta, por ejemplo, de poner fin a la pobreza, ¿cómo se pone fin a la pobreza? Entre otras, pero sobre todo, gracias a un trabajo digno. ¿Cómo se accede a un trabajo digno? Pues pocas opciones hay que no sean a través de la educación. En este sentido, la educación es un derecho clave, es un derecho que habilita la posibilidad de obtener, de conseguir, de ejercer otros derechos, y con ese enfoque es que deberíamos trabajar. Vamos a las metas, y en relación a primera infancia tenemos dos metas. Este es el contenido de lo que voy a decir rápidamente. ¿Quién tiene la...? Ok, gracias. Esa es la formulación de las metas vinculadas con primera infancia. Por un lado, tenemos la 4.2, que ya se ha señalado y he subrayado palabras claves: acceso y calidad. Coincido con Bob, que señaló la falta de definición, y eso es algo que tiene que hacer con precisión cada país para poder poner indicadores. ¿Qué entendemos por acceso? Y sobre todo, ¿qué entendemos por calidad? Y ahí, un pasito para atrás, cuando decimos que estas son las metas de la ONU, yo quisiera reiterar que estas son las metas de los países que forman parte de la ONU. A diferencia de los ODM, que fue más un proceso de arriba para abajo, en que algunos países decidieron por el resto, el proceso de ODS ha sido distinto, ha sido un proceso más dialogado, con participación de sociedad civil y más de abajo hacia arriba. Por eso la formulación también ha sido muy difícil. Hemos tenido que llegar y aceptar algunas cosas que a unos no les gustaban mucho, otros estaban más contentos, pero quizás hay que recalcar que por primera vez se incluye a la primera infancia. Recordarán ustedes, ODM estaba centrado en primaria y eventualmente secundaria, mientras que ya los ODS reconocen a la primera infancia, le ponen una meta, aunque sí, preescolar ya anuncia que es para la escuela, es lo que está antes de la escuela, en lugar de verlo como una unidad en sí misma, como una finalidad en sí misma, que no sea solo entrar a la escuela o prepararse, no para la educación, sino para la escuela, que es una visión bastante reduccionista. En segundo lugar, el tema de no tener las definiciones claras, que insisto, es un tema de cada país en el que tenemos que insistir, sobre todo en el tema de los indicadores. Si no podemos definir cómo nos vamos a medir, difícilmente nos podremos medir. Y señalo dos metas que vienen a colación de la 4.2, una que tiene que ver con infraestructura y otra que tiene que ver con maestros. Esto aplica para todos los niveles, no solamente para preescolar, pero fíjense cómo está cargado de la idea de escuela, que se piensa solo en instalaciones escolares. Cuando estamos hablando del nivel inicial debería ser otra la formulación, pero bueno, intentaremos que se reconozca que se trata de todas las instalaciones que tienen que ver con la educación, incluida la inicial,
Y lo mismo ocurre con la meta relacionada con maestros, que está también orientada hacia esta idea de la primaria o de la secundaria, la escolarización en general. ¿Qué cosa significa, como ya también lo ha dicho Leticia y Bob antes, qué cosa significa el derecho a la educación? ¿Es el derecho a estar en la escuela? ¿Es el derecho a tener un maestro? ¿Es el derecho a tener una serie de servicios o bienes? ¿O es el derecho a aprender? ¿O es el derecho, como mejor señala la Convención, al desarrollo óptimo? Y eso es lo que establece la Convención, eso es lo que suscribe la Ley General de Derechos, el derecho al desarrollo óptimo, en todo nivel y en toda edad en que niños y niñas se encuentren. No es el derecho solo al aprendizaje, ni a determinados temas curriculares dentro del aprendizaje, es el derecho al desarrollo integral. Y entonces la importancia de definir el derecho, el contenido del derecho, no solamente a los garantes y a los sujetos, sino el contenido específico sobre el cual los estados se van a evaluar a sí mismos. Coincido con lo señalado ya en relación a la infraestructura, tiene que ser digna, tiene que estar adecuada a la edad, y cuando vemos, por ejemplo, los programas de bebederos o los programas de todo tipo de servicios que se dan en las escuelas que no siempre responden a las edades específicas y a los temas, sobre todo, de niños y niñas con discapacidad. ¿Qué avances tenemos? Claramente el Estado mexicano ha señalado algunas obligaciones que lo han llevado a establecer obligatoriedad de algunos niveles, y coincidimos en señalar esta no obligatoriedad del inicial, que va a generar, por ejemplo, que cuando se hacen propuestas curriculares iniciales como si no existiera. La diversidad o la cantidad de servidores o proveedores o garantes del derecho de 0 a 3 hace difícil medir la cobertura. Y si bien podemos hablar en general de un incremento de la cobertura, no podemos precisar a ciencia cierta cuánto hemos avanzado. Tenemos muchos proveedores que cuentan de distinta manera, y si entrásemos a medir contenidos o calidades, sería bien difícil poder sumarlos a todos, ya que las calidades y los contenidos del derecho son sumamente diversos de uno a otro de los servidores involucrados. En cuanto a la calidad, este tema de la heterogeneidad nos lleva a rescatar un comentario que hizo Bob hace un rato. Si la diferencia en las calidades, esta gran heterogeneidad que hay en cuanto a la provisión de servicios, no estaría contribuyendo a reiterar inequidades preexistentes. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta en el momento de armonizar la ley y establecer estos estándares mínimos. En lugar de ser habilitante, la educación podría estar siendo, al contrario, un factor de exclusión y de inhabilitación para el acceso a otros derechos. Si bien hemos mejorado la cobertura, hemos mejorado algunos servicios, seguimos sin hacer las adecuaciones necesarias para atender en particular a niños con discapacidad. El incremento en los 3 años, también tenemos los mismos reparos respecto a hacerlo obligatorio. ¿Qué ventajas y qué desventajas tendría? Y hay que pensarlo no para el sistema, ¿qué ventaja tendría para los niños y las niñas generar esta obligatoriedad? ¿Qué ventajas tendría para las familias? Sobre todo si el sistema no está preparado para recibirlos. Si no tenemos ni la infraestructura, ni los docentes, ni los materiales, ni la metodología, ni el currículo para atender a los niños y lograr su desarrollo óptimo. Entonces nos ponemos la camisa de fuerza en lugar de pensar si realmente contribuimos al derecho de niños o estamos generándonos una obligación que no es muy clara. Y algo que también nos preocupa es que en la lógica de cumplir con la ampliación de cobertura, habría la idea, no sabemos en qué grado de avance está, de que otros sistemas, y no solamente el sistema educativo, certificaran la cobertura de los 3 años. Es decir,
educación inicial más otros harían la suma de educación inicial. ¿Quién va a asegurar que estos otros servicios no educativos, no preparados para educar o para desarrollar habilidades, certifique la educación de niños y niñas de 3 años? Voy a pasar rápidamente ahora a unas láminas que por mandato las tenemos que poner para reiterar la importancia del trabajo, de la atención, de la inversión en niños de 0 a 3 años, por ser la edad en que se generan la mayor cantidad de sinapsis, el desarrollo cerebral, las capacidades. No me voy a detener, ustedes seguramente las han visto, pero queremos insistir, los gráficos por sí mismos, perdón, el anterior todavía. Si ustedes ven entre el recién nacido y los 2 años, esa es la complejidad del entramado de conexiones sinápticas neuronales que se dan en solo 2 años de vida. Están algunos datos sobre la cantidad de conexiones que se hacen hasta esa edad. La siguiente, ahora sí. Más datos en esta lámina respecto al peso, respecto a la energía, respecto a las conexiones. Una lámina más que incide también en cuáles son los periodos más sensibles en el desarrollo del cerebro. Igual estamos en el primer año de vida o en los primeros 8 años para lo que tiene que ver el lenguaje, es decir, reiteramos en que esta edad es clave para seguir ahora incidiendo en que para que eso ocurra, es decir, para que se den esas conexiones sinápticas, ese desarrollo y enriquecimiento neuronal, necesitamos nutrición, obviamente, estimulación o trabajo con el niño para que se hagan las sinapsis no se hacen solas, a mayor trabajo con el niño, mayor cantidad de sinapsis, pero también un ambiente protector. Un niño violentado, un niño en un contexto de violencia, lo sabemos, se producen hormonas, se producen elementos químicos en el cerebro que impiden el desarrollo, que impiden también el aprendizaje, y entonces nutrición al cuerpo, nutrición al cerebro y un ambiente protector. Y cuando hablamos de estos 3 elementos, de lo que estamos hablando es de una política integral. No puede ser solo un buen currículo, tiene que ser un buen currículo y todo lo demás que protege, que permite este desarrollo integral del niño. No solo, repito, salud y nutrición, estimulación temprana, desarrollo infantil temprano, como lo queramos llamar, y un ambiente protector. Todo esto ya ha sido revisado más de una vez. La siguiente, por favor. Heckman, el clásico cuadro de tasa de retorno, cuanto menor es el niño o menor es la etapa de vida, la tasa de inversión es mayor. Cuanto más se avanza en la edad, la tasa de retorno, es decir, cuánto me regresa el capital invertido, va decreciendo. Lo dijo el premio Nobel, no voy más en detalle, y paso a ver lo que es la inversión per cápita en el país. Y tenemos a la izquierda el rango de primera infancia, la inversión más pequeñita, en escolar se incrementa, más adelante se sigue incrementando y en el adulto es la mayor inversión del Estado. Entonces, claramente aquí hay un sentido inverso entre lo que nos dice nada menos que el premio Nobel, cómo se debería invertir y lo que estamos invirtiendo como país. Y está sumado ahí lo que es salud, lo que es educación y otros sectores. Lo mismo si hacemos el análisis de gasto por alumno, tomado del INE, vemos que en el preescolar la inversión per cápita es menor que en los grados superiores, ¿no? En unas proporciones incluso muy fuertes en relación al preescolar y a la educación superior. ¿Qué es lo que tenemos como pendientes para cerrar? En primer lugar, la armonización. Tenemos que concluir el proceso de armonización legislativa entre la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y, en este caso, la Ley General de Educación. Es un proceso avanzado, pero todavía hay que culminar. De la propuesta que hemos visto, que está circulando por ahí,
hemos visto que hay un buen trabajo de armonización en relación a los temas de violencia. Sin embargo, la armonización tiene que ir mucho más allá de los temas de violencia y me voy a quedar en dos temas. Uno que tiene que ver con la pertinencia cultural, es decir, el respeto a los individuos, en este caso niños, niñas, menores de 5 años, en tanto sujetos de derecho, en tanto individuos. ¿Qué cultura y qué lengua es la que ellos traen? Eso es lo que tiene que respetar y reconocer el Estado y responder en función a ella. Hemos visto, por ejemplo, en el nuevo modelo, para lo que tiene que ver con niños de 3 a 5, a diferencia de primaria, donde hay una mención explícita a la lengua materna, todavía con algunas dificultades conceptuales, pero por lo menos hay un espacio claro. En educación preescolar no está. Es lenguaje y comunicación, y ya sabemos que el lenguaje y comunicación se entiende como español. Sobre todo cuando, esto ya lo dijo Leticia, es el primer contacto en muchos niños con lo que significa escuela. Este mundo que los va a acompañar en los siguientes 12 años, el niño pequeño ingresa y se encuentra con un individuo mayor o una persona mayor a la que no entiende porque hablan 2 idiomas distintos. Entonces ahí tiene que ser clave que ojalá comenzara desde el niño de 0, pero cuando menos en educación preescolar eso tiene que ser claro, y para que eso funcione tiene que haber una asignación adecuada del personal y tiene que haber una formación adecuada del personal a cargo. Primer tema, entonces, el tema de la pertenencia cultural y lingüística, ya también Bob ha insistido en eso, y el tema de la participación. Creemos que son 2 temas que han quedado excluidos, no se ven en el nuevo modelo. Lo que nosotros hemos recibido como respuesta cuando hemos preguntado por la participación, nos han dicho que eso está en autonomía, en el espacio de autonomía, en el nuevo currículo. Ahí le preguntamos, para el resto no le preguntamos. O sea, el niño participa en la autonomía y en el resto escucha y obedece. Cuando la formación de la ciudadanía pasa claramente por la participación, y la participación no es un contenido académico, es una práctica de vida, es una práctica que debe ser desarrollada cotidianamente, y qué mejor lugar que las aulas para hacer este trabajo. El problema del desarrollo del lenguaje nos preocupa también. Entendemos muy bien la preocupación por la enseñanza del inglés en un país como México. Sin lugar a dudas hay que aprender inglés, y puede ser también un conocimiento habilitante para el acceso, pero la arquitectura del desarrollo del lenguaje de las diversas lenguas tiene que ser hecho con cuidado. Y lo que hemos aprendido, por ejemplo, de modelos europeos, es que la primaria, para ser bilingüe, y valga la redundancia, en general trabaja con 2 lenguas. Y la tercera lengua se introduce en, modelos europeos exitosos, o al final de la primaria, cuando los más prematuros, y sobre todo en la secundaria. ¿Qué pasa con los niños, niñas, adolescentes que tienen como primera lengua una lengua indígena? Tienen que trabajar su lengua y el español. Y el inglés no puede entrar al mismo tiempo. Si no tenemos una buena arquitectura y buenos maestros para implementarla, este edificio pues no va a funcionar. No es por empezar antes que vamos a lograr mejores cosas, y aquí las maestras y maestros que han señalado que vienen de preescolar lo saben perfectamente. No por enseñar o intentar enseñar a leer y escribir en preescolar los niños van a leer mejor. Es todo el trabajo de preparación el que garantiza luego un buen aprendizaje o desarrollo de capacidades. Entonces ahí pensamos que también hay que revisar este currículo en cuanto a la revisión de las lenguas. Un mismo estándar para todos los servicios, el anterior todavía. Necesitamos que todos los servicios que digan que dan educación inicial o que dan educación preescolar tengan el mismo estándar, al margen de quién es el proveedor. Acá escuché cuando llegué una frase que me gustó mucho: los derechos no pueden depender del número postal, del código postal que uno tiene, no pueden depender del tipo de trabajo que tienen los padres. La calidad tiene que ser homogénea, tiene que ser estándar. Hacia arriba podrá ser mejor, pero hacia abajo tiene que haber un piso mínimo que se garantice a todos los niños
y niñas de esta edad. Si bien tiene que haber un mismo estándar, esto no significa que el servicio sea igualito. Se ha hablado ya de la necesidad de responder a la diversidad, no voy a insistir en esto. No tenemos definiciones comunes y esto contribuye a tener estándares comunes. La coordinación intersectorial intergubernamental igual es parte de la armonización. La Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes ya establece esta necesidad de articular a los sectores encargados de la provisión del servicio o de la garantía del derecho, pero también a los diferentes niveles gubernamentales, el nivel federal, el nivel estatal y el nivel local. Un sistema de información nominal e integrado. Parte de los problemas que tenemos ahora para definir la cobertura es que no podemos sumar, porque si sumamos corremos el riesgo de duplicar. Hay niños que están siendo atendidos por más de un servicio o que reciben más de un programa. Yo no puedo sumar porque entonces voy a tener una cifra incorrecta. Si el sistema fuera nominal, como lo es en algunos casos, se cuenta en educación, hay un padrón nominal, hay un registro que es nominal. Si todos los programas contaran con un padrón nominal y se pudiese articular, y esto no es complicado, es permitir el cruce de los sistemas, sí podríamos decir exactamente cuántos niños están recibiendo algún tipo de atención de 0 a 3 y, sobre todo, quiénes están todavía fuera para hacer una mejor focalización de los servicios. Entonces, es clave que podamos tener un sistema integrado y para hacer el seguimiento individualizado de los niños. ¿Qué está ocurriendo ahora? Tenemos las pruebas EDI, ya se mencionaron hace un rato. Estas pruebas EDI nos dan un semáforo rojo, verde, amarillo para el desarrollo en cuatro ámbitos. Esa información no pasa cuando el niño entra a escolar y sería clave. Si yo ya sé que tengo un niño en amarillo, por decir en comunicación, y ese niño ingresa al preescolar, la maestra debería saber, debería tener esa información. El niño está entrando en amarillo, tengo que trabajar con él. Este niño está entrando con rojo, peor aún, tengo que hacer... Es decir, transitar la información de ciclo a ciclo, porque nosotros somos garantes de derechos desde que nacen hasta que cumplen, bueno, por lo menos nosotros hasta 18 años. Y cuando se me cae la información o cuando la información no pasa de ciclo a ciclo, no puedo hacer yo la garantía del derecho como se debe. Entonces, ¿cómo aseguramos que la información de todos los prestadores de 0 a 3 pase a los que son prestadores de 3 a 5, que luego lo de preescolar pase a primaria y así sucesivamente? Se trata ahora de resolver algunos problemas, por ejemplo, en media superior, ¿no? Se habla de la deserción, palabra que nos asusta un poquito porque no es un abandono voluntario. La salida de los niños no es voluntaria en la mayor parte de los casos. El problema de la salida prematura no lo resolvemos en media superior. El problema de la salida prematura comenzó ya con el ingreso tardío. El niño ingresó con un año tarde. El niño ingresó con un semáforo amarillo. El niño repitió un año en la primaria. Ahí comenzó esta salida que vamos a ver en la media superior. Entonces, con programas de media superior no resolvemos integralmente el problema. Tenemos que verlo desde el principio y digo, hacer el tránsito. Y lo mismo ocurre con logros de aprendizaje. Los logros de aprendizaje al final de la primaria no son de sexto de primaria. Los problemas de aprendizaje de sexto de primaria comenzaron muchos años antes y la solución tiene que darse muchos años antes también. Ahora sí, y esta es la última, los mecanismos de formación y actualización del personal. Si tenemos un nuevo modelo, todo el personal docente, todos los proveedores o garantes de ese servicio tienen que ser o formados o actualizados sobre un mismo estándar para asegurar la calidad similar en la atención. Si no tenemos formaciones iniciales sólidas o actualizaciones sólidas, por muy buen modelo que tengamos, la implementación no se va a poder cumplir. Este personal tiene que ser actualizado en función a los nuevos descubrimientos, las aportaciones científicas que pueden haber y, sobre todo, una formación que permita a los docentes, las docentes y otros proveedores de este servicio escuchar a las comunidades, escuchar a los padres, escuchar a las madres. Y esto pasa por hablar el mismo idioma. Es difícil tener una relación fluida con padres y madres de familia si el idioma de entrada
ya es diferente. Entonces, el tema de la pertenencia cultural y lingüística es clave, ya lo han señalado Bob, no voy a incidir más. Y cierro con el tema de la participación de los niños, niñas, en primer lugar, pero también la participación de las familias para asegurar que el servicio sea de calidad con su participación, pero sobre todo con su vigilancia. La vigilancia ciudadana es clave, es la demanda la que genera la mejora en la oferta, es una ley que funciona y entonces tiene que haber un espacio de participación que no sea una vez al mes, que no sea excepcional, que no sea marginal, sino que realmente sea constitutivo de la construcción de un buen sistema público, de una buena garantía de derecho. Y finalmente, presupuesto. Sin presupuesto, nada de esto funciona. A nosotros los economistas nos enseñaron que hay 3 elementos que van juntos: presupuesto, cobertura, calidad. Yo quiero subir calidad, no subo presupuesto, se me cae la cobertura. Quiero subir cobertura, no subo presupuesto, se me cae la calidad. Entonces, si no van de a dos con presupuesto incluido, ni cobertura ni calidad. Una va a ir siempre en desmedro de la otra y ahí todos tenemos que hacer fuerza para que no se siga recortando, como se está recortando el presupuesto de infancia en general y de educación en particular. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Carmen López por su participación.